Hola, ¿cómo están? Yo soy Jenny Álvarez. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latinx Radio. Hace unas semanas tuvimos un programa súper interesante con Tere García. Si no lo escuchaste, te recomiendo que vayas a la página de Facebook, lo busques. Hablamos sobre los estilos de apego y cómo estos nos afectan. Bueno, pues hoy vamos a ahondar más porque quedaron muchísimas preguntas al aire, ¿ok? Ya descubrí mi estilo de apego o creo que lo identifiqué o algo más o menos. Y esa es la razón de este programa. Así que tenemos como invitado a Juan Manuel Porto y vamos a iniciar con esta pregunta, Juan Manuel. ¿Cuál es tu estilo de apego y cómo llegaste al conocimiento de tu estilo de apego? ¿Cómo supiste cuál era? Gracias. Mira, mi estilo de apego, aunque tiene un gran componente de seguro, traigo un buen pedazo de evasivo y un buen pedazo también de ambivalente. Entonces, ¿cómo lo descubrí? Bueno, pues primero conocí acerca en un taller conocí acerca de los estilos de apego, comencé a hacerme preguntas, después investigué también, profundicé haciendo algunas pruebas, aunque en realidad al entenderlo y autoanalizarme, mirar hacia adentro, pues rápidamente me di cuenta cómo era, pude tener claridad. Yo creo que para mí es muy importante darle sentido a esa parte de tu vida, entender cómo eres, cómo te relacionas, porque si no sabes qué tienes que mejorar, si no sabes en qué áreas debes trabajar, pues para donde vayas vas bien, ¿no? Entonces, eso me dio mucha orientación y claridad para poder entender en qué cosas tenía que trabajar. Ujú. Perfecto. Recuérdanos un poquito, Juan, por favor, si alguien no escuchó el programa anterior, recuérdanos un poquito cuáles son los estilos de apego y cómo se van desarrollando. Bueno, mira, el apego se desarrolla durante los primeros años de vida y sobre todo los 2 primeros años de vida, y es esa relación que se establece entre el cuidador primario, llámese mamá, papá, abuelito, tío, quien brinda los cuidados primarios en esas etapas de vida, y la forma en que se relaciona con nosotros, qué tan rápido está para atender nuestras necesidades, responder cada vez que tenemos una necesidad, y la forma en que responden, ¿verdad? Entonces, el apego seguro se desarrolla cuando el cuidador primario siempre está listo para atender la necesidad y la atiende de una forma adecuada. El apego evasivo es cuando el cuidador primario no siempre está disponible o falla en el momento de dar la atención porque no conecta completamente, sobre todo en la forma emocional, está ausente o físicamente ausente. Recuerdo una amiga que dice, el recuerdo que yo tengo de mi mamá de pequeña es que siempre estaba de espalda, porque la mamá siempre estaba ocupada lavando, trabajando, lavando trastes. Entonces, la parte evasiva de esa parte, ¿no? Y el ambivalente es cuando la fuente de amor también es la fuente la fuente de cariño o de cuidado, también es la fuente de maltrato, ¿no? Y entonces genera esa persona ansiosa cuando es adulto, ¿no? Que está siempre a la expectativa para saber cómo reaccionar cuando alguien interactúa o establece una relación y genera expectativas de saber si tengo que adivinar, tengo que ir un paso adelante para saber cómo viene, de qué humor está, cómo me va a tratar. Y finalmente el desorganizado, que es cuando las personas en etapas importantes del desarrollo, todos los primeros años de vida, experimentan abuso físico, maltrato severo, crónico o severo, o ambos, y también negligencia, ¿verdad? O se experimenta negligencia, y en donde ya hay un impacto en el desarrollo de la forma en que la persona se va a relacionar por toda esa gran confusión que llega al cerebro de cómo interpretar las relaciones, ¿no? Y el mundo que lo rodea. Es importante entender esto porque nos define nuestras relaciones como adultos, ¿no? Define cómo voy a establecer mis relaciones, esa capacidad que tengo de dar y recibir amor de una forma saludable. Entonces, yo creo que si estoy respondiendo hoy la pregunta, bueno, ya definí un poquito cómo son los estilos en los adultos. Pues los adultos, seguro, en el evasivo también es a veces el adulto que no conecta mucho, que
que va a encontrar a veces más placer en hacer cosas que en las relaciones interpersonales, ¿no? Eso deriva en adicciones, o personas que coleccionan cosas, o personas, o dinero, o quieren tener posesiones, porque encuentran más placer en algo que pueden controlar que en las relaciones interpersonales. Y los Este me ambivalentes, dijiste es evasivo. así es el evasivo, ¿no? Ujú. Porque como las relaciones interpersonales no me llenan, busco algo que pueda controlar y me llene. Puede ser la comida, puede ser las bebidas, las drogas, Ujú. incluso las relaciones, pero más en el sentido de coleccionarlas, ¿no? Tengo muchas mujeres, tengo muchos hombres, Ok. este, Redes eh, sociales. así es, redes sociales, posesiones, cualquier cosa que me dé placer y lo pueda controlar. Ujú. Esa es una respuesta simple a las adicciones, ¿no? Ok. Eh, la otra es, en el ambivalente, pues es el adulto ansioso, el adulto preocupón. Si eres una persona que siempre está preocupada, siempre está ansioso, siempre está inquieto hacia el futuro, cosas así, pues tiene que ver con tu estilo de apego, ¿no? Ujú. Para mí la explicación es muy simple. Los padres latinos, mi papá, pues era un hombre típico mexicano y no saben a veces cómo conectar. No es que no quiera, sino que no sabe, porque él también viene de un estilo de apego evasivo, ¿no? Entonces lo va transmitiendo y pues no sabía conectar del todo. Fue un padre que hizo su papel como él podía hacerlo, lo mejor que pudo, y eso era lo que su experiencia le permitía hacer. Y una Ujú. madre amorosa, pero también la fuente del chanclazo y la nalgada, ¿no? Es el grito. Y mi padre también, que tenía esos estados de ánimo a veces por presiones de la vida y situaciones en donde a veces explotaba, se enojaba. Y pues ahí está la ambivalencia y también la evasividad, ¿no? Pero hicieron bastante bien una parte de su trabajo y es toda la parte del apego seguro que me dejaron, ¿no? Yo creo que la parte más maravillosa de esto es entender algo. Nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad significa que nuestro cerebro puede ser moldeable, es plástico, es moldeable y puede ser transformado en cualquier etapa de nuestra vida. Aunque hay un estilo de apego que se me olvidó mencionar que se llama apego seguro adquirido. Y todos podemos adquirirlo, simplemente tenemos que ser intencionales. Entonces, ya más adelante les contaré con mi experiencia cómo he tenido que trabajar para desarrollar ese apego seguro adquirido, cómo se veía mi apego y cómo se ha ido transformando, ¿no? Que ese es específicamente el propósito de este programa. ¿Qué pasa si descubro mi estilo de apego o creo que puedo identificarlo? Y te voy a contar que yo descubrí o identifiqué mi estilo de apego en un taller y vi que no era el estilo de apego seguro que yo pensaba que era. Entonces ahí lo vi, me encontré con él. Fue duro para mí, fue doloroso, pero al mismo tiempo salí de ahí pensando como que, ok, como ya lo descubrí, ya lo sané. Ilusa yo, ¿verdad? Empezaba esta aventura o este camino que aún no termina para sanarlo. Entonces, este es el propósito del programa, que alguien que nos esté escuchando diga, ok, si no lo estoy haciendo perfectamente o si puedo darme cuenta que mi estilo de apego no es el ideal para mis hijos y no es el ideal para mí en general, en mis relaciones, puedo, puedo ser intencional en adquirirlo o en desarrollarlo, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces, dinos, nos quedan como 2 minutos en este segmento, 2 y medio más o menos. Cuéntanos cómo los estilos de apego, cómo mi estilo de apego afecta mis relaciones ya en mi vida adulta, o sea, cómo me afectan a mí y cómo van a afectar a mis hijos una vez que sean adultos. Mira, las posibilidades de transmitir nuestro estilo de apego a nuestros hijos son de aproximadamente el 80%. O en otras palabras, normalmente nuestros hijos tienen el 80% de nuestro estilo de apego, 70-80%. Y podemos tener varios estilos de apego, es decir, desarrollar un estilo de apego con mamá y otro diferente con papá. Eso es Qué bien interesante. interesante. Es bien interesante porque yo desarrollo el estilo de apego un poco evasivo y ambivalente con mi papá y yo creo que un poco más seguro y ambivalente con mi mamá, ¿no? Ok. Entonces, es interesante eso porque al finalmente tengo un estilo de apego, pero
se define por es cómo establezco relaciones, ¿no? A mí me generaba ansiedad mi papá, porque no sabía si iba a llegar de buen humor, de mal humor en una etapa de mi vida que fue crucial. Y en el caso de mi mamá, pues era también en una etapa de la vida crucial en donde ella estaba ansiosa y de por sí era muy preocupona y cosas así, entonces generaba esa parte ansiosa, ¿no? Estar preocupado, me despertaba en las mañanas. Ujú. Ya se nos hizo tarde, apúrense, y desde ahí empezábamos con la ansiedad, ¿no? Entonces, no tenían malas intenciones. Entonces, pues se va desarrollando, vamos adquiriéndolo, entonces es importante irlo descubriendo, conociendo y que podamos estar claros que se puede transformar, ¿no? Yo sé Ok. que ya quieren saber cómo se transforma. Bueno, yo creo que ya en el siguiente segmento iremos compartiendo eso, ¿no? Yo creo que sí, de hecho, pues vamos a una pausa y en el siguiente segmento me gustaría que empieces cómo se veían, antes de descubrir todo esto, cómo se veían tus relaciones en general y que tú ahora sabes que se debía a tu estilo de apego y cómo empezaste la transformación. Muy bien. Bueno, volvemos después de unos minutitos, vamos a una pausa y regresamos Latinx Radio. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Latinx Radio. Intencionalmente somos papá y mamá y estamos con Juan Manuel Porto. Estamos hablando de los apegos y cómo sanamos nuestro estilo de apego. Juan, platícanos un poquito de ti. Ya nos dijiste que descubriste tu estilo de apego, pero platícanos un poquito de quién eres, por favor. Bueno, pues soy esposo y papá. Tengo 3 hijas biológicas y tengo 23 hijos del corazón, es decir, hijos de acogimiento. Tuvimos una aventura, mi esposa y yo, al unirnos a un ministerio que se llama Back to Back. Fuimos los primeros papás de algo que le llamamos el programa Esperanza, donde invitábamos a adolescentes a salir de una institución para ir a vivir con una familia. Nosotros fuimos la primera familia y recibimos primero a 3, luego a otros 2, luego a otros 3 y teníamos 8 jóvenes viviendo con nosotros. Nuestra meta era apoyarlos en su desarrollo, que pudieran terminar sus estudios de bachillerato, de universidad, si ellos querían ir hasta una carrera. Y pues esa aventura duró 13 años. En ese proceso fuimos evolucionando, aprendiendo muchas cosas. No sabíamos todo esto del apego y muchas cosas cuando iniciamos. Íbamos por el año 7 cuando descubrimos todas estas cosas y fue cuando dijimos, ahora entiendo qué es lo que tengo que hacer. Ya entendí por dónde tiene que ir este asunto y entendimos O por qué muchas cosas en reaccionan torno como a reaccionan, ¿no? así es, a la paternidad. Entonces, actualmente estoy como director de Back to Back aquí en Monterrey. Llevo 18 años con Back to Back y pues ha sido una aventura, una experiencia maravillosa poder trabajar y hacer esto que hacemos como parte de una vocación, de un llamado, pero también como algo que tenemos la oportunidad de hacerlo con mucha calidad y sobre todo con fundamentos sólidos, ¿no? Yo creo que el amor y la ciencia no deben estar peleados, deben ir juntos y creo que el amor bien entendido y bien informado cambia y transforma vidas, ¿no? Entonces, no es suficiente el cariño, sino que nuestro cariño también tiene que llevar una base sólida detrás de eso. Así es. Y sabes que es muy especial para mí que estés en nuestro programa porque pues yo admiro muchísimo lo que haces, admiro muchísimo tu trabajo y he visto, o sea, he platicado contigo y he aprendido mucho de ti, pero esta vez pues lo hacemos por los micrófonos, ¿verdad? Gracias. Entonces, bueno, entonces ahora sí, cuéntanos, ya que quedó muy claro que no nada más estás hablando desde algo que tú crees y medio te contaron, sino de una experiencia y una vasta experiencia, no solamente contigo, sino con estos muchachos, que hay hermosas historias de éxito dentro de estos 23 muchachos. Cuéntanos ahora sí, ¿cómo podemos iniciar este camino hacia sanar nuestro estilo de apego? Mira, algo que aprendí que creo que no debemos de olvidarlo y debe ser fundamental, es que nosotros vamos a poner nuestro pasado entre nosotros y nuestros hijos y los vamos a ver a través de nuestro pasado. Siempre pongo mi pasado y los veo a través de ellos y tengo que aprender a hacer a un lado mi pasado para verlos tal y como son. Cuando digo mi pasado es porque mi estilo de apego, mis aprendizajes, las lecciones que llevé en vida, la forma en que me criaron, los ponemos ahí. Entonces,
es sumamente importante darle sentido a mi propia historia y entender cómo soy, cómo me relaciono con los demás para poder establecer relaciones saludables y sobre todo en el caso de los hijos o por ejemplo cuando son hijos de acogimiento adoptivos todavía más complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza esto? Bueno, número uno es la primera vez que escuché acerca de los estilos de apego, pues yo quedé fascinado, obviamente. Dije, a ver, espérenme tantito, déjenme ver si entendí. Entonces, si yo desarrollo un estilo de apego seguro, voy a convertirme en un adulto maduro, sano, que soy capaz de dar y recibir amor de forma saludable. Pues yo quiero ser así, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí una vez que entendí mis diferentes estilos de apego? Fue darle sentido a mi propia historia, a la de mis padres y a la de mis abuelos. Tengo que trabajar con darle sentido a mi historia, ¿no? Si no le doy sentido, no voy a poder encontrarlo. Entonces, eso requiere de ser capaz de hacer un análisis introspectivo y retrospectivo, es decir, mirar hacia adentro y mirar hacia atrás, ¿no? Y creo que para lograrlo se requiere de ser honestos con nosotros mismos y también de estar muy abiertos a la retroalimentación. Yo creo que cualquier persona que quiere crecer tiene que estar hambriento de retroalimentación, ¿no? No porque lo que opinen los demás de mí sea determinante, sino porque estoy abierto a la retroalimentación y a escuchar cómo los demás me perciben, ¿no? Y estar, creo que una de las partes más dolorosas, tú dijiste que fue doloroso, a mí fue doloroso porque soy orgulloso, entonces me dolió en el orgullo darme cuenta que yo no era como quería ser, ¿no? Me dolió darme cuenta que no conectaba bien con mis hijos, que aunque yo quería hacerlo, no lo hacía bien. La intención no era suficiente, ¿no? Mi esposa con frecuencia me llama o me llamaba la atención o me la llama a veces la atención y me dice, acuérdate, tú hablas mucho de esto y hasta entrenador eres de estas cosas y mira lo que haces, ¿no? Entonces, duele, eso duele porque pues el orgullo dice, no, ¿cómo yo no soy así? No, la verdad es que tengo que reconocerlo y decir en qué tengo que cambiar. Entonces, para mí fue este proceso inicia tomando unos entrenamientos, uno de ellos que se llama Empoderado para Conectar, el otro de Cuidados Competentes en Trauma, pero todos esos entrenamientos estaban enfocados a equiparme como padre de niños que vienen de pasados difíciles y empecé a entender mucho de la importancia de este proceso. Entonces, una vez que reconocí mi estilo de apego, era entender cómo lo hago y cómo debería de verse. Te voy a poder dar un ejemplo muy sencillo. Un padre con un estilo de apego evasivo manda a sus hijos a dormir y ya. Un padre con un estilo de apego seguro va con sus hijos, los lleva a la cama y tienen un ritual para dormirse. A lo mejor le da un beso en la frente, a lo mejor le acomoda las cobijas, hace contacto visual con ellos o a lo mejor los toca, ¿verdad? Les toca el cabello, la cabeza, ora con ellos, se toma un tiempo para orar con ellos, para bendecirlos. No sé, hay un proceso, ¿no? De conexión. Todavía hasta la fecha, yo sigo batallando con esa parte de la conexión, porque para mí mi cerebro es vete a dormir, a descansar, hasta mañana que descanse. Déjame descansar. Entonces, hay que ser muy intencional. Hay varios niveles de evasividad, ¿no? El seguro, pues ya te dije cómo se ve. Va, conecta, lo mira en los ojos, le dice te quiero, hasta mañana, que descanses. Hace una conexión con ellos. El evasivo, el extremo sería que ni siquiera les diga hasta mañana, ¿no? O sea, se me olvidó, ¿no? Hasta el día siguiente nos vemos y ya. Un poquito menos evasivo sería hasta mañana, ya váyanse a dormir, que descansen. Un poco menos evasivo sería que abre la puerta de la habitación y les dice que duerman bien, que descansen hasta mañana. Un poco menos evasivo sería que entra a la habitación y que descanses hasta mañana. Y así nos vamos hasta ir llegando a esa parte de la conexión. Entonces, acuérdate que tienes que ser intencional y crear esas experiencias agradables, ¿no? ¿Qué resulta agradable para ti? El beso, poner tu mano en su cabeza, orar con él, decirle algo, no sé, poco a poco ir creando esas experiencias hasta que se vuelve algo natural. ¿Cómo se ve el ambivalente en estos casos? Ya eso te iba a preguntar. Y ya es bien tarde, mira la hora que es, apaga la televisión y empieza el regaño, ¿no?
Y después Mañana ya que no se te fueron quieres a dormir, levantar. ay, perdón, no quería regañarte, es que ya era tarde, o al día siguiente, discúlpame, es que estaba yo de mal humor. Ujú. Entonces es como tengo que estarme viendo. Creo que para mí es como si fuera una cámara de video, tu cerebro, regresa a la película y pregúntate 3 preguntas básicas que a mí me han servido mucho. Listo. 3 preguntas básicas que tienes que hacerte, que son fundamentales, que te van a ayudar mucho para crecer. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Y por qué hago lo que hago? Entonces, ponle atención a esas 3, háztelas con frecuencia. ¿De dónde salen esas palabras de mi boca, esos pensamientos? Personas que es que tengo una broma, siempre que me preguntan cómo estás, les digo, estoy feo. Es una broma, inició como broma y ahora ya se volvió algo que tengo muchos años diciéndolo cada vez que me lo preguntan. Pero si fuera verdad lo que digo, ¿por qué pienso eso de mí? ¿De dónde sale? Una vez trabajando con una persona que iba a hacer un salto en una plataforma a 9 metros de altura para agarrar un trapecio con un equipo de seguridad y todo, un salto de fe, iba subiendo y decía, no, es que no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Saltó, agarró el trapecio y cuando venía bajando decía, es que yo creía que no iba a poder. ¿De dónde salen esos pensamientos? Le dije, ¿de dónde salen esas ideas? ¿Cómo aprendiste a pensar de esa manera? ¿De dónde salió eso? Entonces es bien interesante. Hazte esas preguntas. Un día tenía que entregar un trabajo urgente, una traducción, era sumamente importante para mí. Yo era quien me estaba exigiendo demasiado para tenerlo listo. Venía de regreso en un avión tratando de terminar la traducción porque las personas que me iban a ayudar no lo hicieron bien y tenía que empezar de cero. Llegó un momento en que estaba tan abrumado que cerré la computadora, ya no podía pensar y pude darme claramente cuenta de un pensamiento que vino a mi mente. Por eso hago yo solo las cosas. Y dije, ¿de dónde salió esa desconfianza? ¿De dónde salió esa idea de que nadie me puede ayudar, que solamente yo puedo hacerlo? Y me di cuenta de dónde salió mi perfeccionismo y muchas otras cosas que tenía yo que aprender a delegar y a confiar en otros, ¿no? Aunque no lo hicieran bien. Entonces, fue todo un reto de aprendizaje y hacerme esas 3 preguntas fueron la clave. Entonces, estamos con esta idea, para ir cerrando, estamos con esta idea de ¿cómo es mi estilo de apego? ¿De dónde viene y por qué es importante? ¿No? ¿Cómo les voy a hacer para transformarlo? Bueno, pues empezando con esas preguntas, dándole sentido a cómo eres, conociéndote más. Ok. Y se me ocurre esta pregunta porque me la han hecho muchas veces. Cuando yo digo, es que dale sentido a tu historia, es que aprende, escucha de tu historia. Yo lo aprendí en algunos talleres, pero también en uno que tomé contigo, por medio de Zoom. Y empecé a hacer preguntas, esto de hacer como mi genograma y todo esto. Entonces empecé a hacer preguntas, pero cuando lo he compartido, por ejemplo, con familia, con amigos, una pregunta frecuente es, ¿cómo hago esto sin juzgar? ¿Cómo hago? Siento que estoy juzgando a mis padres, siento que estoy juzgando mi historia y no quiero hacerlo, quiero seguirlos honrando. Muy bien. No sé si nos alcanza el tiempo en este segmento para Nos queda contestarla. un minuto, a lo mejor Ok, mejor vamos a la pausa, ¿te parece? Y me parece bien. hacemos la pausa un poquito antes para y en el próximo segmento tenemos un minuto extra. Perfecto. ¿Vale? Bueno, volvemos. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estás en Latinx Radio. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa hicimos esta pregunta, ¿cómo le doy sentido a mi historia? ¿Cómo investigo y conozco más mi historia? No le puedo dar sentido a algo que no conozco, entonces, pero a lo mejor no quiero conocer mucho. Esa es una pregunta que me han hecho a mí personalmente muchas veces. No quiero conocer mucho porque no quiero juzgar, quiero seguir honrando. Entonces le preguntaba a Juan Manuel, ¿cómo se hace esto? Ok. Yo creo que, mira, para mí una pieza clave, una herramienta que te quiero compartir es aprender a vivir las pérdidas y los duelos de forma saludable. Porque darle sentido a tu historia te va a llevar a descubrir cosas dolorosas, cosas incómodas, y corremos el riesgo de culpar a otros, de decir, es que, sí, todos mis problemas son por culpa de mi mamá, ¿no? O de mi papá, pero sí, mi historia, mi pasado, mis padres me impactan, pero no determinan el rumbo de mi vida. Yo soy responsable de determinar hacia dónde voy. Entonces,
darle sentido sin juzgar, pues podría ser fácil decirlo, pero yo te diría, es normal que puedas enojarte, que puedas sentir emociones difíciles, incómodas, pero préstale atención a tus emociones. ¿Por qué te enoja? ¿Por qué te pone así? Y después trata de ser objetivo. ¿Cómo le hacemos para ser objetivo al darle sentido a mi historia? Voy a compartir un pedazo de mi vida, ¿no? Que aunque es íntimo, yo creo que es importante que lo puedan ver, ¿no? Entonces, en una etapa de mi vida, mi papá pasó una experiencia difícil de vida y lo marca esa experiencia, varias experiencias difíciles de vida. Una de ellas es que él no fue criado por sus papás, fue criado por unos tíos porque sus papás ya no tenían capacidad de darle atención por el tipo de trabajo que tenían que viajar mucho. Mi abuela era, como la canción era rielera y tenía su Juan. Iban poniendo las vías del tren, entonces iban en los campamentos de ferrocarriles. Y mi papá fue criado por sus tíos. Esto es algo importante que lo marca, ¿verdad? Más adelante otra experiencia de vida, ya estando casado, también lo impacta y eso impacta la forma de cómo se relaciona y eso me marca a mí de alguna manera. Entonces, cuando yo comienzo a dar sentido a mi historia, veo que una experiencia con mi papá o algunas en mi adolescencia fueron sumamente importantes y algunas de ellas incómodas o dolorosas. Nada terrible, pero incómodas o dolorosas. Y al darle sentido a mi historia, yo pude decir, no, pues sí, fue por culpa de mi papá, ¿no? Es que él hizo esto, dijo esto, pero a lo mejor al principio estoy enojado, pero lo que verdaderamente cambió las cosas fue poder entender que yo tenía la capacidad de perdonar. Y yo perdoné a mi papá y dije, pues mi papá, cuando le doy, y por eso es la importancia de darle sentido a la historia a tus padres y la de tus abuelos, porque al darle sentido a la historia de mi papá, entiendo que mi papá no tenía las herramientas y los recursos que necesitaba. Y entonces, en lugar de enojo, encuentro compasión, encuentro esa forma de amar, de decir, pues ¿cómo me voy a enojar con alguien que no sabía o no podía, si no tenía la capacidad? Entonces viene esta compasión y ahora hay un amor todavía más profundo hacia mi papá porque ahora lo entiendo, al haber criado estos jóvenes que venían de pasados difíciles y todo eso, pude entender muchas cosas y entonces llega la empatía, llega el perdón, pero incluso tuve que ir más profundo porque todavía había cosas que me seguían estorbando para mejorar en mi forma de crecer, en mi estilo de apego, y era un día, aquí te diría, fue Dios quien lo hizo porque un día de rodillas, sintiendo que todavía algo faltaba y no sabía qué faltaba y no sabía qué faltaba, vino como una revelación divina. Un día que estaba yo de rodillas orando y una idea vino a mi mente, no fue una voz, fue una idea que vino a mi mente y es falta de perdón perdón, orgullo, falta de perdón y orgullo. Yo decía, pero pues qué falta de perdón y orgullo si ya perdoné a mi papá y entonces vino esta idea de, pero yo no he pedido perdón por haber estado enojado. Y entonces pedí perdón por haber estado enojado. Y te puedo decir que esa fue liberadora porque al haber hecho eso, me liberó para amar con libertad a mis hijos. Eso fue lo que me llevó a quitar lo que me estorbaba, a mover mi pasado y poder relacionarme de forma más saludable con mis hijos. Sorprendentemente, ese paso que di me llevó a ser más paciente, más empático, más tolerante en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que por eso este ejemplo creo que te habla mucho de cómo tenemos que trabajar para darle sentido y por qué es importante mi historia, la de mis padres. A veces hay pedazos de la vida que no los encuentro, no sé, no me acuerdo, no los recuerdo o sucedieron en etapas muy tempranas. Lo único que te puedo decir es que hay profesionales, pero también incluso si tú eres una persona que tiene una vida espiritual, pídele a Dios. Para mí hay una frase clave que es, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo conocí la verdad acerca de mi historia, la de mi padre, su pasado, y eso me liberó. Y ahora lo único que puedo hacer es sentir amor y compasión y ternura, ¿verdad? Por esas, incluso si él ha cambiado o no ha cambiado, eso es irrelevante. Lo importante es que puedo seguir adelante con un sentido nuevo y diferente. Y eso fueron nuevos cables que se desarrollan en mi cerebro y construyo nuevas experiencias, ¿no? Entonces, esa es una pieza clave para mí. Yo creo que
detenerme, pensar, voltear, rascarle, buscarle de dónde sale esto, hasta que encuentras la raíz, ¿no? Sé paciente, puede que te pase en un instante así, y a lo mejor en esta conversación tú ya escuchaste y dijiste, ya entendí, o a lo mejor te puede tomar tiempo, pero tienes que seguir perseverando y buscando y estar abierto a escuchar, ¿no? A veces lo vas a escuchar de alguien, a veces dicen que lo que te choca te checa, ¿no? Entonces, a veces lo que más te molesta puede que te esté diciendo algo acerca de ti mismo y ponle atención a eso. Y sí, como dices, puede ser en un segundo que tengas una revelación, o puede ser nada más la primer revelación, ¿no? De una serie de revelaciones que vas a ir teniendo, que te vas a ir dando cuenta de ti mismo. Claro. Entonces, y eso era lo que te iba a preguntar. ¿Crees que sea necesario que tú eres una persona bastante introspectiva, entonces tú puedes ver dentro de ti, pero tal vez no es la realidad para la mayoría de la gente? ¿Crees que es necesario tener un terapeuta, alguien que te acompañe, o crees que no necesariamente lo necesitamos para hacer este trabajo? Bueno, yo te diría que es como el médico, o sea, ¿tú crees que puedes vivir sin médicos? Yo creo que no. Yo te diría, no es que nos volvamos dependientes de un terapeuta, pero es muy útil. Yo sí he tenido terapia, he recibido terapia tanto individual como en pareja y en grupo, incluso terapia grupal, en diferentes etapas de mi vida. Incluso hubo un momento en mi vida que llegué al burnout y me marcó terriblemente y fue muy importante haberme detenido, hacer una pausa en mi vida Para los y que no saben, buscar. explícanos, por favor, qué es el burnout. Si alguien Pues nos escucha y no es sabe. cuando ya estás quemado y ya perdiste el gozo, la alegría de vivir, el entusiasmo, ya estás enojado, te irritas fácilmente, pierdes el control, etcétera, por agotamiento, por cansancio, por el desgaste que lleva de la vida, ¿no? Entonces, yo llegué a eso y es muy triste, es miserable. Y yo te puedo decir que Dios me sanó, pude pasar esa etapa y claro que Dios usó a los terapeutas. Entonces, regresando a la pregunta, bien importante, esté saludable o no, ve de vez en cuando con un terapeuta, chécate, que te diga cómo vas, cómo andas, platica. A lo mejor nada más necesitas ir 1 o 2 sesiones para que te diga, vas bien, ahí la llevas. O a lo mejor te dicen, amigo, usted necesita trabajar mucho y hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, yo he tenido de ambas experiencias. Búscate un consejero, alguien, una persona madura, a lo mejor necesitas consejería, un mentor, alguien que te pueda confrontar y hacer preguntas incómodas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? Alguien a quien le puedas contestar con la verdad. No se trata de que te diga, estás bien, no es la meta, sino alguien que te pueda poner un espejo y puedas decir, caray, no había visto eso, ¿no? Para mí ha sido importante, yo lo recomiendo mucho. Busca ayuda profesional, no importa si estás sano o no lo estás. Y si no estás en condiciones de buscar ayuda profesional, alguien en quien confíes, que confíes en su sabiduría, que confíes que te va a hablar verdad, aun cuando no te gusta escuchar la verdad, ¿no? Claro, necesitamos personas que nos confronten y que nos hablen con la verdad. Para mí una definición de amigo es esa persona que no tiene ningún inconveniente en decirme las cosas tal y como son y que me puede llamar y decirme eres un tonto, perdón, la palabra idiota o lo que sea, y que eso no va a alterar ni deteriorar mi relación con esa persona, ¿no? Yo necesito más personas así porque eso es lo valioso, ¿no? Cuando alguien puede ser tal y como es y decirme las cosas tal y como son, pero está la otra parte, ¿qué tan abierto estoy a recibir toda esa retroalimentación? Porque a veces solo buscamos gente que nos dé por nuestro lado, ¿no? Y que nos digan, que nos den la razón y que nos digan que estamos bien. Entonces necesitamos esas personas objetivas que nos puedan mostrar las cosas y me digan, mírate, ya te habías visto así. Mi esposa es una excelente crítica, ¿no? Mía, sí, hay una de las cosas que amo es que es implacable cuando me critica, ¿no? Escuchen esposos, cuando las esposas criticamos, lo puedes amar, puedes llegar a amar en la crítica de tu esposa. No, no es cierto. O sea, sí, sí es cierto, pero obviamente también escuchen esposas, podemos ser edificantes al... Una frase que uso con mi esposa es, entre nosotros podemos hacernos garras,
pero nunca nos haremos daño. Exacto, perfecto, me encanta, me encanta. Y sí, y regularmente es quien más nos conoce, ¿no? Si tienes pareja y te conoce más íntimamente que nadie más en el mundo, es la persona ideal para empezar a tocar estos temas, a hablar y a escarbar un poquito en el pasado y en los estilos. Oye, ¿tú cómo me ves? ¿Cómo ves que me relaciono con nuestros hijos? ¿Cómo ves que ellos se relacionan conmigo? ¿Crees que soy abierto cuando ellos quieren acercarse a mí o crees que estoy evadiendo intimidad con ellos? Yo creo que es el mejor regalo, o sea, decidir ser intencionales en iniciar este camino de sanidad es el mejor regalo que podemos darles a nuestros hijos, ¿no crees? Definitivamente, mira, yo creo que ser papás es un proceso de aprendizaje y estar abiertos a ser transformados es estar abiertos a aprender, porque nuestros hijos están aprendiendo a ser hijos y nosotros estamos aprendiendo a ser padres, y el día que nos graduamos es el día que salen de nuestra casa. Y más o menos, de mi casa ya Eso, salieron digo, no dos. sé con qué calificación te gradúas, pero es el día que salen de casa, ¿verdad? O sea, a lo mejor pasaste, o a lo mejor pasaste con una calificación muy baja, pero no llegamos a la paternidad sabiendo, nadie está preparado para ser papá. Mi abuelo me dijo un día: ¿cuándo te casas? Yo tenía como 25 años y le dije: oye, abuelito, no tengo ni en qué caerme muerto. Y me dice: uy, si supieras lo que tenía cuando me robé a tu abuela. Y luego le decía: es que no estoy listo, abuelito, no estoy preparado. Y me dice: pues nunca lo vas a estar, nunca vas Jamás. a estar listo. Si estás esperando, jamás lo vas a estar. Llegamos a la paternidad y es un proceso de aprendizaje. Entonces, si no reconozco que estoy aprendiendo, ya perdí. Exacto. Pues vamos a ir a una pausa y volvemos para hacer un cierre de, ahora sí, ¿qué hacemos? Mándanos empoderados, Juan. Muy bien. Volvemos después de la pausa. Pues regresamos. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos hablando con Juan Manuel Porto y ha sido una plática súper interesante de no nada más como reconocer mi estilo de apego, sino ¿y ahora qué hago? Ya que lo reconozco, ¿cómo puedo empezar esta travesía hacia sanarlo, hacia sanar mi historia, darle sentido a mi historia? Y si el estilo de apego que yo he desarrollado, que tengo o que estoy desarrollando con mis hijos no es el apego seguro, pues entonces, ¿cómo podemos empezar? En esto es en lo que hemos estado enfocándonos, pero cuéntanos, Juan, ¿cómo podemos cerrar esta idea y irnos, como decíamos, empoderados, no sanos, pero empoderados? Bueno, número uno, quiero animarte, porque yo creo que, o animarlos a todos, porque el cerebro, como les dije, es plástico. Tenemos la capacidad de cambiar en cualquier etapa de nuestra vida, no importa en la etapa en la que estés, aunque tengas 80, tu cerebro todavía tiene esa plasticidad para ser transformado. Entonces, digo, si te lo digo de una forma muy simple, tu cerebro aprendió a conectar cables y hay una serie de cables que están conectados y por ahí viajan las señales eléctricas de los mensajes que recibimos, pero tu cerebro tiene la capacidad de crear nuevas líneas de cableado porque todavía hay miles de millones de neuronas que no están conectadas y con nuevas experiencias conectas esas neuronas y en la medida en que dejes de usar las otras, se van a quedar las nuevas. Entonces, podemos cambiar en cualquier etapa de vida. Entonces, uno, esa es una muy buena noticia. Dos, que necesitas ponerte en acción, ¿verdad? Necesitas hacer algo. Ahorita les voy a dar unas ideas más concretas, pero empieza a hacer algo, porque si ya escuchaste la idea y no te mueves, no va a pasar nada. El conocimiento no te va a transformar. El conocimiento solo te va a servir para saber qué tienes que hacer, pero tienes que hacer algo, ¿verdad? Y insisto, ya lo había dicho antes, pero insisto, en la medida en que tú le des sentido a tu propia historia y a la de tus padres y a la de tus abuelos, te vas a liberar para poder ser mejor papá, para poder amar con más libertad, para poder entender verdaderamente las necesidades de tus hijos. Tu estilo de apego puede ser transformado
Eso es buena noticia. Y además, al ser intencional, te vas a dar cuenta que sí, sí se va a lograr, ¿no? Es un camino, pues sí, va a tomar tiempo, sí, energía. Es como alguien que dice quiero bajar de peso, pues no basta con que conozcas la dieta, ¿verdad? Tienes que hacerla. Y es todos los días un poquito. Es una cosa a la vez y yo te garantizo que vas a tener éxito. Perfecto. Y por ejemplo, Juan, se me ocurre, alguien nos puede estar escuchando que tiene bebés y alguien nos puede estar escuchando que tiene hijos de 7, 8 años y piensa, híjole, yo cuando fue bebé no cumplí todo, o sea, fue un niño en el que yo dejaba llorar porque me dijeron no lo malacostumbres, etcétera, ¿no? Alguien nos puede estar escuchando que ya tiene hijos adolescentes o alguien que ya tiene hijos fuera de casa. Una vez que decido trabajar con mi propio estilo de apego, ¿todavía puedo impactar el estilo de apego de mis hijos de acuerdo? O sea, no importa la edad. Por supuesto, mira, cometimos errores. Yo soy el primero, ¿verdad? Que cometí muchos errores con mis hijos, con mis hijas, y hay cosas que parece que no voy a poder reparar. No las puedo reparar en un instante, pero sí tengo oportunidad de hacer cosas diferentes. Yo sentí con uno de mis hijos que el proceso con él no lo había terminado del todo. Salió de la casa, se casó, y todavía había partes donde había que seguir trabajando con él. Me da mucho gusto verlo en esta etapa de vida. Ya es papá, tiene una niña de 6, un niño de 3. Y no te imaginas cuánto me movió a mí escuchar a su hijo que llega y le dice, papi, estábamos trabajando, haciendo algo, llega y le dice, papi, te amo. ¡Wow! Eso es así como que maravilloso, ¿no? Que sale de la iniciativa del niño así, pero en mi parte, en lo que a mí me toca, fui a conocer su casa y nada más es una casa pequeña, tenía la tarja incrustada en la pared, no había una cocina, como decimos nosotros, estaba la estufa y la tarja, pero no había nada de muebles ni nada. Y le dije, te ayudo a hacerla, me gusta la carpintería, le dije, yo te ayudo a hacerla. De veras, sí, vamos a hacerla. He ido como 4 o 5 sábados a estar, ya terminamos prácticamente la cocina, me falta nada más una parte. Pero esos tiempos que pasamos juntos, Dios crea esas oportunidades para poder seguir conectando, ¿no? O sea, a veces cuando menos te esperas, ahí está la oportunidad para poder seguir sembrando y seguir abonando. Él ya es un adulto, pero todavía seguimos desarrollando una relación saludable y de alguna manera Dios me está permitiendo impactar a sus hijos, ¿no? Y a mi esposa le dicen Tita Rosa, yo soy Tito Juan, y están bien emocionados de vernos, de que llegamos, y un día llego y me dice, ¿y no vino Tita Rosa? No, no vino. Es que le compré una flor con mi dinero, me dice la niña, ¿no? Y yo, wow, estas cosas son maravillosas. Entonces, la vida, Dios te va a sorprender, la vida te va a sorprender con oportunidades cuando menos te las esperas. Entonces, siempre hay tiempo. Puede haber muchos remordimientos, supéralos. Hay cosas que no vas a poder arreglar tú solo. Tienes que confiar en algo más grande que tú, que los puede restaurar y reparar. Y los errores, pues ya están ahí algunos de ellos, pero creo que podemos empezar a escribir una nueva historia. Hoy tienes una oportunidad para empezar, ¿no? Puede incluso haber resistencia por parte de los hijos, ¿verdad? Sobre todo si es algo a lo que no están acostumbrados de repente de adolescente, oye, ya quiero conectar contigo, entonces pues habrá que darles también su tiempo. Hay una historia que escucho de Kurt Thompson que dice en su libro de la Anatomía del Alma, donde él como terapeuta está atendiendo a una persona y en esa historia cuenta cómo un joven que va a ser papá, que quiere criar bien a sus hijos, se acerca a su mamá y le dice, mamá, ¿cómo debo criar a mis hijos? Dame consejos. Y le dice su mamá, habla con tu papá. Y le dice él, mamá, ¿qué te pasa? Mi papá siempre estuvo ausente, nunca fue un buen padre, fue un desastre mi papá. Y le dice su mamá, pero tu papá está yendo a un terapeuta y ya se dio cuenta de todos los errores que cometió y ahora está listo para ayudarte a ser un buen papá. Y efectivamente se acercó a su papá y se sorprendió y le dice, te puedo decir todo lo que hice mal y por lo tanto creo que te puedo ayudar a que no cometas los mismos errores. Qué hermoso, qué bonito. Entonces, dinos para cerrar, porque nos quedan apenas unos minutos, 3 cosas que podríamos empezar a hacer ya,
Que yo sé que lo ideal sería empezar a prepararnos más, tal vez ir a terapia, leer sobre el tema, hacer una historia de mi vida, etcétera. Pero, ¿qué puedo empezar a hacer ya mañana, hoy? El estilo de apego seguro se trata de conexiones, de relaciones, así es que sé intencional, conecta intencionalmente, busca una forma de conectar de acuerdo a tu personalidad y a tu estilo, ¿verdad? Haz algo donde a lo mejor es mirarlo a los ojos y conversar un momento y darle toda tu atención por unos minutos a tu hijo, a lo mejor es jugar con ellos, explora tu estilo de juego, en ya luego les paso un comercial, hay un webinar de las diferentes personalidades para el juego, juega con ellos y algo que te diría es, levanta, empieza mañana diciendo, empieza a escribir pedazos de tu historia o al menos a pensarlos y empieza a hacer preguntas, ¿sí? Pregúntale a tu esposa o a tu mamá o a tu jefe o a quien, o incluso a tus hijos, ¿qué piensas de mí? ¿Qué opinión tienes de mí? ¿Cómo soy como papá? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Empieza a hacer preguntas y prepárate, ¿verdad? Porque te vas a sorprender. Esa es una. Dos, comienza a entender tu propia historia, ¿no? A veces no es la historia, sino cómo te cuentas o te cuentan la historia. ¿Cómo te estás contando tu propia historia? Una vez escuché una persona que dice, es que mi papá nos abandonó. Bueno, la verdad es que su papá se fue un día. Es muy diferente decir un día mi papá se fue a un día mi papá nos abandonó. ¿Cómo te estás contando la historia? Empieza a rascarle con pedacitos ahí de tu propia historia, empieza a contarla y analizarla, cómo me la cuento o cómo me la contaron, ¿no? Es no perder, es más bien perderle el miedo, ¿verdad? Porque no es como que nos estás prometiendo que no va a ser doloroso o que no va a ser difícil, pero es perderle miedo a pasar ese charquito. Y el dolor te recuerda que hay algo que tiene que ser sanado. Si Ujú. sientes dolor es porque el dolor te sirve como una señal de alerta para algo que tienes que sanar. O sea, no es de, olvídalo y sigue adelante. No, 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 a ver, me duele, ¿qué tengo que sanar? Porque tratar de cubrir el dolor con una pastilla para el dolor no va a resolver el problema, solo va a quitar el problema. Entonces hay dolor, significa que hay algo que sanar. Ujú. Pues muchas gracias, Juan, por darnos estas buenas noticias de que no importa lo que hayamos descubierto o lo que estemos descubriendo, podemos cambiarlo, podemos mejorarlo. Entonces, tal vez, no tal vez, seguramente hay muchas cosas en el pasado que quisiéramos cambiar, pero no vamos a poder. Pero sí podemos impactar el futuro nuestro, el de nuestros hijos, cómo se relacionan con todo el mundo y cómo, sí, sus estilos de apego en general. Mil gracias, Juan, porque sé que este tema es complicado, es profundo, da para más, pero lo haces escuchar muy fácil. Gracias, Jenny. No, pues a mí me tomó un par de años trabajar en mi historia y darle sentido. No le voy a decir que fue exhaustivo, fue por pedacitos, por momentos, por etapas, unas más intensas, otras menos. Pero todavía han pasado más años y sigo trabajando y es un proceso. Es muy padre y sobre todo, si tú crees en Dios, agárrate la mano de Dios porque para mí es una experiencia maravillosa, ¿no? Las cosas que yo no he entendido, Él me ayuda a entenderlas. Busca apoyo, busca a alguien, no estás solo. Analiza si en tu mente está esta idea, estoy solo y nadie me puede ayudar, porque yo la tenía sin darme cuenta. Estaba en mi sistema de creencias y tuve que sacarla. Me quedo con las tres preguntas que nos dijiste. Es, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago? Ujú. Y también con lo que nos dijiste, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, pues hay que darle. Juan, otra vez mil gracias. Cuando ojalá puedas regresar a este programa con algún otro tema de los muchos que haces muy bien. Y esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latinx Radio. Gracias.